8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11 minutos, estamos de vuelta en esta edición de Ahora es Cuando. Vamos a conversar esta mañana con el coordinador de seguridad del equipo de José Antonio Kast, Rodolfo Carter. ¿Cómo le va, Rodolfo? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto escucharte. ¿Cómo vio el debate? A ver, su primera apreciación. Con harto frío y un poquito de sueño, por lo tanto terminó. Estuvimos ahí en Televisión Nacional acompañando a José Antonio y a los otros candidatos. Felicitaciones por tu desempeño. Muchas Te tocó gracias. unos pasajes bien tensos porque te ha vuelto pelear con los periodistas aparte de los entrevistados, los candidatos, pero estuvo muy bueno ayer, así que felicitaciones. Vi bien tú la ayer a José Antonio, estamos a menos de una semana que esto se resuelva. Mucho se preguntó, se señaló que se veía ponderado, tranquilo, que no estaba con ánimo de conflictuar, y la verdad que no es una pose, no es una actitud aprendida, es lo que ocurre usualmente con una persona que tiene altísimas posibilidades de convertirse en presidente. Cada cosa, y tú lo has dicho más de alguna vez cuando yo te escucho en la mañana, cada cosa que dice un candidato viable, que tiene posibilidad de ser presidente, puede tener un costo mañana, no solo para él como presidente, sino para el país completo, si es que no actúa con ponderación, con personalidad, con mucha prudencia en un debate, en relaciones internacionales, en materia económica. Si un candidato presidencial viable, con posibilidad de ser presidente, por ejemplo, dice una burrada, como se dice muchas veces en los debates presidenciales en materia económica, al día siguiente la bolsa reacciona y finalmente se ve afectado el empleo de los chilenos. Ya, en esa línea, dejemos al margen evidentemente a José Antonio Kast. ¿Qué candidato le pareció que tuvo un buen desempeño, cuál en cambio no? La verdad que Artés está un poquito fuera del estadio, ya está llegando, pasó de ser algo pintoresco, medio bufo y simpático, a ser algo derechamente patético, su explicación, y tú ahí le preguntaste muy correctamente respecto al secuestro de Cristian Evas, el asesinato de Jaime Guzmán, habla ya de un señor que está fuera del sistema democrático completamente, claramente él es el peor. Los otros candidatos, Marco Enrique en lo suyo, una candidatura testimonial, él es muy talentoso, pero no es más de lo mismo. Eh, eh, Franco Parisi diría lo mismo también. Lo vi un poco desgastado respecto a lo que fueron sus otras experiencias. Ahora, Y ya los otros candidatos diría que estuvieron todos bastante bien. Evelyn Matei con un par de exabruptos que a mí me sorprendieron. Yo entendía que ella de verdad había dado vuelta a la página, que de verdad quería ser la capitana de un equipo de unidad, pero yo no logro entender muy bien a Evelyn Matei. Después de tantos años en política, parece ser que sigue buscando su identidad, porque un día dice que quiere la unidad, la paz, algo así como Florence Nightingale, como si fuera de la Cruz Roja, y de repente le baja el ánimo a la mujer metralleta y le dispara a lo que se mueve. Lo lamento por ella, en verdad, porque creo que la oposición completa, tanto Chile Vamos como el Pacto Nuestro con Johannes Kaiser, necesitan el día domingo ponerse de acuerdo para gobernar juntos. Y ese tipo de actitudes de verdad no colaboran. ya, ¿qué cosa en particular le pudo haber incomodado o le pareció que no al lugar de lo que dijo la candidata Matei ayer? Bueno, tú sabes, la parte esa, la del vidrio, fue absolutamente innecesaria. Eso se esperaba de la candidata del Partido Comunista, y de hecho también lo utilizó. Pero ni Johannes Kaiser, ni siquiera Franco Parisi atacaron a José Antonio, no lo hicieron. En cambio, Evelyn no pudo resistir su tentación. Yo de verdad tengo la impresión que lo que le espera a Evelyn el día domingo y probablemente a la coalición, cosa que lamento, si le vamos a mi casa, está lleno de gente muy talentosa, pero que está tan extraviada o tan indecisa respecto de quién realmente ella es, que está arrastrando a Chile Vamos a un resultado muy malo. Ahora, déjeme preguntarle, ya que usted lo menciona como uno de los puntos de anoche, ¿le ha costado explicar a José Antonio Kast lo de el vidrio blindado? No se ha logrado entender el por qué, si existió o no una amenaza, para poder dimensionar de qué estamos hablando cuando un candidato aparece con ese nivel de protección. ¿Qué debería pensar los chilenos o los otros candidatos presidenciales o las autoridades políticas, incluso usted mismo? Bueno, mire, uno nunca cuenta este tipo de cosas, pero yo no ando con chaleco antibala puesto, pero la persona que me acompaña, producto de las amenazas que he tenido en los últimos años, sí andamos con un chaleco antibala en el auto, eso es real. Ujú. Imagínense el nivel de amenazas que tiene José Antonio Cast.
Evidentemente cuando él dice de las medidas de seguridad no se habla, es real. Primero porque no se debe hablar y segundo porque uno, cuando es protegido, tampoco las sabe, no las conoce. Cambian las rutas, muchas veces te acompaña gente que ni siquiera sabe que están cuidando en un entorno que puede ser riesgoso. Yo que soy solamente una persona que ha tenido un par de amenazas importantes por el tema de la demolición de las casas narcos, imagínate lo que puede ser un candidato presidencial como José Antonio Cast. A mí lo que me consta, y yo lo he visto, me ha tocado acompañar al candidato presidencial a lo largo del país, me he visto el alza de las medidas de seguridad en su entorno, respecto a las cuales él no es consultado, simplemente se elevan. Cuando estuvimos en el norte, me tocó ver el despliegue de seguridad porque habían amenazas concretas del tren de Aragua en la zona de Arica e Iquique. Por tanto, no es algo cómodo para nadie andar con un chaleco antibalas, no es cómodo para nadie tener protección de esta naturaleza, pero cuando alguien se va a convertir o tiene grandes posibilidades de convertirse en candidato presidencial, estas medidas de seguridad ciertamente se elevan. Ya, ahora lo que usted me está diciendo entonces es que el candidato utilizó este vidrio de protección porque tiene amenazas creíbles en su contra. Por supuesto que sí, pero sí es evidente. O sea, Eso es absolutamente no sé, evidente. no sé si es evidente, por eso le pregunto, de verdad, ¿qué sería lo evidente para poder A entenderlo? ver, yo lo que le puedo decir, creo, Juan Manuel, yo venía bajando un ascensor, Ujú. como soy candidato al Senado por la Araucanía, iba por el día a cerrar los actos de público con José Antonio Cast, y a mí me sorprendió que su escolta, lo que se conoce como los PPI, iban con unos bolsos muy grandes, en donde llevaban, parecían tablas de snowboard, llevaban equipamiento de seguridad que usted imaginará cuál es. No quiero usar palabras que son temas de seguridad, pero son equipamiento de seguridad, porque yo le pregunto, ¿por qué llevar esto? Tenemos un alza importante en las amenazas hacia José Antonio, me dijo su equipo de seguridad. Eso es real. Créame que no es como para nadie. Si alguien por alguna cabeza fiebrada, producto de la campaña, la envidia, la tontera, cree que esto es una actuación, está muy equivocado. José Antonio Caz es un tipo extraordinariamente sencillo en su vida, le incomoda la protección policial, trata de tener una vida lo más normal posible, pero hace muchos años José Antonio es probablemente el político con más amenazas en Chile. Yo creo que el presidente en ejercicio, porque los presidentes son siempre blancos del terrorismo, y José Antonio Caz son sin duda las personas con mayor riesgo en este minuto en Chile. ¿Qué otras medidas ha tenido que tomar entonces el candidato para protegerse frente a esa amenaza que usted dice que tiene? Mire, la verdad yo no voy a ser tan impertinente porque me ha tocado ser protegido y yo que soy mucho menos relevante que José Antonio Caz, me ha tocado ser protegido y cambian, por ejemplo, no puedes andar en ciertas horas en ciertos lugares, cambian tus rutas de circulación, nunca usas el mismo auto y dependiendo de la alerta que se recibe de parte de la inteligencia policial, bueno, tienes que estar cambiando permanentemente tu forma de vida. Tu familia tiene que tener actitudes permanentes. Mira, voy a hablar por mí en particular, Ujú. porque no me corresponde revelar este tipo de cosas de la vida de José Antonio. Cuando yo tuve la mayor cantidad de amenazas, la policía llegó a mi casa y le explicó a mis niñas, que tenían en ese minuto 11 y 12 años, qué hacer en caso de que a mí me dispararan. Le explicaron a Felipe, al más chiquitito, que lo primero que tenía que hacer era tirarse al suelo. Imagínate cómo lo importante que fue una familia vivir eso. A mí me tocó vivirlo y te vuelvo a reiterar, yo no soy nada al lado de lo que puede ser un candidato presidencial o alguien como José Antonio. Ya, Es pero la familia completa la que cambia su rutina, solo porque como para entender la los chicos de seguridad. dinámica, Rodolfo Carter, para entender la dinámica, porque como se instaló este debate y esta discusión, incluso como usted dice, algunos candidatos como Elías Matei cuestionaban el hecho de que el candidato utilizara este vidrio blindado. Me está diciendo que, por lo tanto, el candidato ha tenido que cambiar otras rutinas producto de las amenazas. Pues, absolutamente. Lo que pasa es que por sobriedad José Antonio no lo hace. Pero te estoy contando mi experiencia. Tú comprendes que yo estoy varios escalones más abajo en nivel de riesgo que José Antonio. Y yo cuando tuve las amenazas más importantes, cuando partió el tema de las casas narcos, básicamente, donde las amenazas se elevaron mucho, la policía llegó a mi casa, explicaron a mi familia lo que había que hacer, y eso es, cambia tu vida para siempre. Mira, cuando tú asumes representar y defender a los demás y empezar a hablar clarito, y Cast lo ha hecho, por eso a mí me irrita esta frivolidad de Evelyn Matei. Evelyn no quería sacar a las Fuerzas Armadas a la calle.
siempre se opuso, siempre se burlaba de Bukele, de los temas de seguridad, consideraba que todo esto era alarmismo. Hoy día anda ofreciéndole balazo al que se le cruza. Se copió una frase, la copió mal, que los delincuentes tenían que elegir entre el cementerio y la cárcel. Ujú. La verdad que ella siempre ha sido así. José Antonio, en cambio, en su tono, ¿quién fue el primero que dijo que había terrorismo en la Araucanía? Cas, 8 años atrás. ¿Quién dijo que había que cerrar la frontera con una zanja? Y todos se burlaban y consideraban que esto era una ridiculez. Cas, hoy día todos andan haciendo lo mismo, hasta la gente de izquierda propone hoy día poner campos minados en el norte. Cuando alguien es serio, cuando alguien es responsable, cuando alguien enfrenta a los terroristas, a los delincuentes y a los narcos por su nombre, claramente los riesgos son muy altos. Yo lo he dicho y esto lo digo con alta responsabilidad, Juan Manuel. Enfrentar a los narcos, enfrentar a las grandes mafias que hoy día están en Chile, no va a ser gratis. Va a doler. Y es muy probable que el presidente que se atreva a hacer eso va a tener un atentado en su vida. O alguien cree que estamos viviendo en la mitad de Europa. Este es el continente más peligroso del mundo. Aquí se asesinan permanentemente candidatos presidenciales que combaten a la droga, al narcotráfico o a la guerrilla o al terrorismo. Entonces esto no es una imaginación, no es un por así decirlo, un elemento de campaña más. Es un elemento real. La violencia y la amenaza contra un candidato presidencial hoy día es completamente real y desafortunadamente hoy día el candidato que tiene mayores posibilidades de ganar, el que ha sido más duro contra la delincuencia, pero de verdad, en el tiempo, no ahora último, no los últimos 60 días, no la desesperación de las encuestas, siempre con su estilo, con el estilo tranquilo, calmado, Ujú. pero coherente, ha sido José Antonio Caz. Ahora, Obviamente es también el blanco número uno de ese tipo de organizaciones violentas. Ahora, desde que es candidato, desde que lanzó su candidatura presidencial, Johannes Kaiser también ha tenido un discurso muy duro respecto del combate a la delincuencia y cómo hacerle frente al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en la Araucanía. No es un candidato que haya adaptado su discurso, es un candidato que desde el día uno en que es candidato ha tenido ese mismo discurso. Y hemos visto que la figura de Johannes Kaiser de alguna manera ha venido ganando adeptos, digámoslo de esa manera, ¿no? No hay mucho más que uno pueda decir, dado que además hay vea de encuestas. ¿Cómo miran ustedes también un candidato que se posiciona incluso un poco más a la derecha que el propio candidato José Antonio Casti, que eventualmente podría estar ¿Me escuchas? acaparando algo de apoyo que uno No, podría mira, haber asociado al propio yo lo- candidato republicano? mira, ¿me escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Mira, yo encuentro notable lo que ha hecho Johannes. Ha hecho una gran campaña presidencial. Personalmente creo que este no es el momento de Johannes Kaiser, pero creo que es el próximo presidente de Chile si después de José Antonio Caz hacemos bien las cosas. Lo ha hecho realmente notable, sin partido, en muy poco tiempo. Ha logrado conectar con la gente. Eso yo lo encuentro extraordinario. Yo no tengo nada que decir. Y aparte, un caballero como competidor, que quede muy claro. A Ujú. diferencia de Evelyn Matei, que está por destruirlo todo, candidata presidencial, ¿es ella o se acaba el mundo? Johannes ha tenido siempre una prudencia y una ponderación que yo encuentro extraordinaria. Ahora, mi candidato es José Antonio Caz por otras razones, porque creo que José Antonio ha hecho el camino largo. Ha logrado armar equipo, ha ganado en experiencia, ha ganado en tonelaje, tiene una mirada mucho más amplia el día de su propia mirada respecto a lo que era hace 4 años y hablar 8 años atrás. Está mucho más consciente y más claro lo que tiene que hacer. Y nos ha convocado a nosotros, a gente muy diversa, a una causa común que es recuperar Chile. Y personalmente, y esto lo digo en términos estrictamente personales, yo confío mucho en un cirujano que tiene buen pulso, en un señor que habla menos y hace más. Hoy día, francamente, por el nivel de problemas que tenemos, necesitamos un cirujano no que cante trap, ni que se altere y pierda permanentemente la calma. Necesitamos a un cirujano que tenga un pulso certero, que sepa lo que tiene que hacer, va a tener que enfrentar problemas graves en términos de gobierno, incluso amenazas personales, como lo que hablábamos al principio. O sea, digámosle la verdad a los chilenos, esto va a doler, Juan Manuel. Y el que se atreva a hacer las cosas va a tener que correr riesgo, no solo de demandas, de persecución de organismos de activistas de derechos humanos, probablemente de ultraizquierda, eso va a pasar. Pasó con Piñera, imagínate lo que le puede pasar a José Antonio Caz. Pero también va a tener una amenaza a su seguridad porque vamos a tocar intereses económicos de grupos que son muy violentos y que hoy día controlan comercio sexual, droga, tráfico de armas.
¿O tú crees que el Tren de Aragua es de mentira? ¿O tú crees que las organizaciones como la UAM y la CAM en la Araucanía son de mentira? Rodolfo, ¿y usted se Son, imagina son a Johannes Kaiser en un eventual gobierno de José Antonio Cast? Yo espero que sí, espero que sí. Yo hablaba ayer con su señora, al final del debate nos sentamos juntos, incluso nos tomamos una foto en equipo, porque de verdad hablaba también lo mismo con Cristian Lavé, que estamos compitiendo, ha sido una competencia muy correcta, yo no tengo nada que decir. Espero francamente que podamos trabajar juntos, tengo una gran opinión de Johannes Kaiser, me irrita muchísimo cuando lo caricaturizan, porque no es digno esa caricatura, tiene una biografía de película, pero cada hombre tiene su cita con la historia y cada persona tiene su tiempo. Yo creo que este es el minuto de José Antonio Caz porque está preparado para ello, porque tiene el equipo y porque está claro de lo que tenemos que hacer. Ojalá, si las cosas se dan así, José Antonio es electo presidente de la República, Johannes Kaiser pueda ser parte del gobierno porque sería un gran, gran, gran aporte. Ahora, es evidente que se necesita aquí una cohesión de las fuerzas de derecha para el triunfo en segunda vuelta. Pero yo le pregunto, más allá de concitar esos apoyos, llamados a votar por el candidato de derecha que pasa a segunda vuelta, si usted proyecta, imagina a Chile Vamos y al Partido Nacional Libertario integrando un gobierno de José Antonio Caz, porque son dos cosas muy distintas. Una es el respaldo en segunda vuelta y otro es integrar un proyecto. Sí, tienes toda la razón, Juan Manuel. Tú me conoces hace años. Ujú. Yo trato de decir siempre la verdad, aunque a veces sea incómoda y no actuar con la corrección política que tiene abogado Chile. Efectivamente, hay una diferencia muy grande, al menos en el papel y en los dichos, entre lo que es Nacional Libertario y lo que serían algunos sectores de Chile Vamos, particularmente hoy día de Evópolis. Pero mira, los dramas de Chile son tan grandes, tan grandes. Tenemos un tema de seguridad que no tengo que explicarlo yo, lo sabes tú, lo sabe cualquier chileno. Todo el mundo sabe que hoy día tenemos un problema de seguridad gravísimo. Y en materia económica, es tan profundo el daño que ha hecho este mal gobierno que las medidas que vamos a tener que tomar para echar a andar de nuevo el aparato productivo y con eso dar empleo a los chilenos, que vamos a necesitar todos los brazos y todos los corazones de la gente bien intencionada en Chile, incluso más allá de Chile Vamos, incluso gente que esté dispuesta a ayudar desde el mundo de la centroizquierda más racional. Y esto no es un discurso, no es un eslogan, es la realidad, así va a ser. Si encontramos cómo resolver bien, en forma definitiva, las listas de espera a los hospitales que le cuestan miles de vidas a los chilenos, vamos a ir a buscar a quien sea, siempre y cuando tenga el corazón de un puesto y juegue limpio, a quien sea. Y eso José Antonio lo tiene clarito. Ahora, desde el punto de vista de la coalición política, de los partidos, por decirlo, de las firmas de los partidos, evidentemente eso cada partido tendrá que verlo. No se ve tan fácil integrar a Nacional Libertario o a Republicano ¿Ya? con Evópoli, porque Evópoli lo ha dicho, que le dan retorcijones, dolores de estómago. Yo quiero pensar, ojalá sea así, que para esa época el dolor de estómago haya pasado, el desafío electoral va a haber sido resuelto por los chilenos y espero que ellos cambien de opinión. Pero lo ideal es que podamos llegar a un acuerdo de gobierno que nos permita enfrentar no solamente una izquierda vociferante que va a estar en la calle, sino también los problemas de Chile, porque si nos equivocamos en esta vuelta, y con esto me quedo como reflexión de fondo, Juan Morel, si nos equivocamos como sector político frente a Chile y a las preocupaciones de los ciudadanos, nos van a expulsar del gobierno por varias generaciones por irresponsables. Ya a la gente le costó entender por qué llegamos con tantos candidatos presidenciales, eso es verdad. Pero si además nos farreamos la oportunidad de hacer las cosas bien ya en el gobierno, no va a haber perdón de Dios, ni mucho menos de la ciudadanía. Eso José Antonio lo tiene muy claro. Por eso siempre, desde el principio, y eso me gustaría recalcarlo y ojalá se le pueda reconocer, desde el día uno, cuando el candidato José Antonio Caz estaba en segundo, tercero, cuarto lugar en la encuesta, siempre ¿Ya? dijo, si yo no paso a segunda vuelta, voy a apoyar a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser o a cualquier candidato de oposición. Ahora que está primero, mantiene lo mismo. Si no llegara a pasar a la segunda vuelta, yo voy a apoyar a quien pasa a segunda vuelta. ¿Qué dicen todos los otros candidatos? Yo no me voy a quedar en carrera, yo voy a pasar a segunda vuelta. O sea, Lo dice usted Frasquet. apoyaría a Harold May Nichols o a Franco Parisi también. Sí, obviamente, por lo menos para derrotar al Partido Comunista, desde luego. No, Artes no, No, porque está tampoco, más a la izquierda pero Janet Jara, po. está aún más allá. Pero, ¿qué te quiero decir? A propósito de tu primera pregunta, que no, yo sé que tú no la haces con esa intención, pero cuando, por ejemplo, se discuten respecto a la medida de seguridad, respecto al entorno del candidato presidencial, hay un tufillo de esto es impostura, es actuación, no es tan real. No,
es real. Tenemos peligro real para José Antonio Kast. Ya han pasado cosas en el tiempo pasado, cuando lo agredían en la primera campaña presidencial. Hoy día el adversario del Tren de Aragua. Pero también es genuino y sincero esa voluntad de ánimo de nuestro candidato presidencial de decir, si yo no paso, voy a apoyar a quien pase. Eso no lo tienen el resto de los candidatos. El resto de los candidatos que dice, yo voy a pasar a segunda vuelta, no me pongo en ese escenario. Cuando Kast, que va primero, dice, sí, si yo no paso, yo voy a apoyar a Johannes, voy a apoyar a Evelyn. Y ni hablar de Evelyn. Evelyn está en esta lógica de, si no paso yo a segunda vuelta, que se acabe Chile. Le ha costado tanto decir lo que todos los demás han dicho. Si no paso yo, voy a apoyar al resto, porque al final esto no se trata ni de Evelyn, ni de Johannes, ni siquiera de José Antonio, que es mi candidato presidencial. Se trata de Chile. Rodolfo, y Chile siempre está primero. déjeme preguntarle por último antes de terminar, porque usted decía, no es el momento hoy, pero probablemente Johannes Kaiser puede llegar a ser presidente de Chile, que tiene las capacidades, ¿no? Déjeme preguntarle, usted tenía intención de ser candidato presidencial, hoy está en esta labor en el comando de José Antonio Kast, pero no es algo que usted haya desechado también como posibilidad de ser candidato presidencial. Yo lamento mucho no haberte podido acompañar hoy día en el estudio, te tengo pendiente esa visita, y me gustaría decirte esto en el estudio, pero yo hoy día soy candidato al Senado por la Araucanía. Di vuelta una página preciosa en mi vida, haber sido alcalde de la Florida. Hoy día estoy escribiendo una muy bonita junto a mis niños en Temuco, en la Araucanía. Yo espero ser senador y el mejor senador que ha tenido la Araucanía por 8 años. Esa es mi misión hoy día. Respecto al futuro presidencial, solo Dios dirá. Uno no puede estar enamorado de la presidencia porque la presidencia es la que te busca, es la que te elige en ese minuto y uno tiene que estar preparado. Pero de nuevo te respondo como nos ha enseñado a todos José Antonio Kast. ¿Por qué hablo bien de Johannes? ¿Por qué digo que Johannes puede ser después de José Antonio? Incluso si es que yo quisiera ser candidato presidencial, porque Chile está primero. Chile está primero. Hoy es la hora de José Antonio Kast, tenemos que concentrar la votación en él porque no podemos quedar muy lejos o salir en una mala posición frente a la candidata del Partido Comunista y porque tenemos que ganar la segunda vuelta elocuentemente y tenemos que ponernos todos de acuerdo en un tono para derrotar al Partido Comunista con José Antonio Kast. Pero yo no puedo negar que Johannes Kaiser ha hecho una gran campaña y tiene grandes posibilidades de ser el sucesor de José Antonio si nosotros hacemos las cosas bien y desde luego también Johannes Kaiser. Perfecto. Rodolfo Carter, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Un abrazo grande, te veo pronto. Que esté muy bien, muchas gracias.